Las nuevas tecnologías son algo interesante. Por cada innovación tecnológica que hay en el mundo, no solo se abren las puertas a un sinfín de aplicaciones interesantes y prácticas, sino que también estarán aquellos que querrán utilizarlas para fines malignos y poco éticos. En los últimos años todos vimos el surgimiento de las inteligencias artificiales, estos programas que son nutridos con información existente para crear un nuevo producto completamente nuevo. Muchas industrias ya se han visto impactadas por las IA, ilustradores, artistas, diseñadores y, uno de los más afectados, actores de voz, locutores y narradores. ¿Cómo es el proceso de clonación de la voz? ¿Es algo que podrá reemplazar a los artistas de voz en el futuro cercano? ¿Pueden regularse de manera ética y moral? Hay muchas incertidumbres al respecto, así que aquí, en Anmo Sugoi, nos contactamos con Daniel Solero de la Prada, un actor de voz, locutor, cantante y pedagogo de la voz colombiano con más de 25 años de experiencia en la industria. Él es el cofundador y actual presidente de OBU y nos dio su perspectiva sobre las inteligencias artificiales y su rol en el futuro de la actuación de voz. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por invitarme. No, gracias a vos por darnos un poco de tu tiempo para hablar sobre este tema tan importante. Así que bueno, primero quería empezar con una pequeña introducción del tema y preguntarte cuál fue el impacto de las inteligencias artificiales en la actuación de voz y por qué creen que es importante regular su implementación. Bueno, pues el impacto todavía lo estamos viviendo en realidad en el mundo de la actuación de voz y en el segmento de la voz interpretada en Hispanoamérica lo estamos viviendo, pero en el mundo anglosajón se ha estado viviendo por los últimos 2 años más o menos. Sin embargo, pues es un desarrollo que se ha venido pues teniendo en la última década. Como intérpretes nos inquieta el uso no autorizado de nuestras voces, la violación a los derechos humanos, además de la omisión de compensación por su uso en los sectores de la publicidad, el entretenimiento y la educación, dado el vertiginoso desarrollo de la industria de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas y la falta de veeduría en el uso de estos sistemas. En ese sentido, como actores de voz, buscamos ser tenidos en cuenta en la regulación de estas tecnologías, en el desarrollo de regulación y leyes para asegurarnos de que nuestros derechos fundamentales sean respetados y que se tomen las medidas pertinentes y necesarias para proteger la integridad de nuestras voces y nuestra interpretación. O como organización tiene el compromiso de levantar su voz y representar a nuestra industria para que sus integrantes tengan la posibilidad de decidir cómo quieren ser parte de esta nueva etapa tecnológica, decidir si trabajar exclusivamente como voces humanas verificadas, como voces híbridas o solo como voces sintetizadas. Claro. Vos mencionaste ahí hace los últimos 2 años. ¿Creés que esto es algo que está surgiendo últimamente desde la época de la cuarentena, de la pandemia, que fue un momento en el que se empezó a digitalizar mucho todo? ¿O es algo que ya venía desde antes? Pues viene desde antes, de hecho, se está hablando de aprendizaje de máquinas y de inteligencia artificial desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, Wow. después digamos, desde el test de Turing, con, digamos, Sí. Alan Turing empezó, digamos, a hablar de la capacidad que tenían las máquinas, no solamente de aprendizaje, sino la capacidad que tenían los humanos de repente de comunicarse con las máquinas. Y digamos que ha habido un desarrollo pues bastante grande con respecto al, pues digamos, a la comunicación y al aprendizaje que han tenido, pues no solamente las máquinas, sino digamos el desarrollo de, de, de esta industria. Digamos que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar tecnologías, algoritmos, modelos y máquinas que puedan realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. En nuestro caso, pues digamos como el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural. Y el aprendizaje de máquinas o el aprendizaje automático es una categoría que involucra el uso de modelos estadísticos y algoritmos para permitir que las máquinas aprendan a partir de datos sin ser programadas explícitamente. Y como lo decía, pues estos es una categoría que ha venido siendo desarrollada pues desde los años 50
poco antes, Claro. así que pues llevamos pues muchísimo tiempo de desarrollo. Ahora, lo que ocurrió desde la pandemia es que pues ha ocurrido un desarrollo supremamente vertiginoso. Fue como si se le pusiera, digamos, un botón de turbo a estos desarrollos que básicamente ningún gobierno esperaba y digamos que en ese sentido, pues no teníamos, digamos, la preparación a nivel de derecho para solventar ciertas cosas y tener unas protecciones con respecto a regulación. Sí tenemos algunas cosas, de hecho desde los años 80 hay mucha regulación con respecto a lo producido por ordenadores y máquinas, pero no, digamos, no teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en estos últimos años. En ese sentido, hay muchos vacíos legales, que es lo que nosotros desde OU pretendemos llenar. Y es pues básicamente llegar a regular y a llenar, digamos, estos espacios, porque a pesar de que la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y cada uno de los gobiernos en todo el mundo han desarrollado cierta regulación. Sí es cierto que pues nos hace falta muchísimo camino que recorrer en cuanto a esta regulación. A mí me gusta decir que, por ejemplo, cuando pasamos de los carruajes conducidos por caballos a los carros, pues ocurrió un gran avance, pero este avance implicó que no solamente pues hubiera, digamos, el desplazamiento de trabajo de las personas que conducían los caballos y demás, sino también que tuviéramos que aplicar señales de tránsito, aplicar también como, digamos, pensar en qué ocurría si de repente se atropellaba a personas, en cosas que no estaban previstas, en pensar qué pasaría, digamos, si necesitábamos luces o cosas especiales que no estuvieran, que no ocurrieran de pronto cuando había carruajes. Y pues eso es lo que pasa en este momento, que pues en este momento hay muchas cosas que no se están teniendo en cuenta. Desafortunadamente las bases de datos desde donde se han obtenido, desde donde se han obtenido mucha de la información que tienen estas inteligencias artificiales y los algoritmos de aprendizaje de máquinas, pues no han sido obtenidas de manera ética y por lo tanto, pues necesitan ser reguladas. Claro, siempre que hay una innovación tecnológica de alto impacto en la sociedad, tiene que ir con regulaciones, no puede ser así nomás. Así es. Claro. Y te quería hacer una pregunta. Yo y muchas personas en el público general que no conocen tanto el mundo de la actuación de voz, lo ven como una situación fulminante. O sea que o existen las inteligencias artificiales o existen los actores de voz por separado. Pero vos antes mencionaste que existe una posibilidad de ser actor de voz tradicional, híbrido o completamente sintético. Entonces esto ya me lleva a preguntarte, ¿crees que se pueden utilizar las inteligencias artificiales de una manera ética en este ámbito? Sí, yo creo que se pueden utilizar de una manera ética. Lo que ocurre, y digamos algo que a mí me gusta aclarar siempre, es que nosotros como OU no estamos en contra de la inteligencia artificial. De hecho, a veces les gusta a muchas personas calificarnos de eluditas o que estamos como en contra Claro. de los desarrollos tecnológicos, y la realidad es que nosotros no lo somos. Nosotros en nuestro trabajo, de hecho, utilizamos herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas hace muchísimo tiempo, y aceptamos que en muchas áreas del conocimiento y del trabajo son herramientas útiles. Lo que buscamos es que sean herramientas que sean utilizadas como tal y que sean implementadas éticamente y utilizadas como herramientas y no como reemplazos. En ese sentido, buscamos que sean asistentes del trabajo humano y no como reemplazo, que es como muchas de estas tecnologías se están promocionando como reemplazo del trabajo humano, y adicionalmente que no nos utilicen a nosotros como herramientas, es decir, que no sea al revés, que no Claro. nos utilicen a nosotros como herramientas. Digamos que me gusta también hacer la comparación cuando de repente aparece un destornillador o un martillo. Es claramente
solamente una herramienta, pero si nosotros hablamos de un brazo robótico que de repente puede utilizar un destornillador o un martillo, podemos estar hablando de un reemplazo. Y Claro. pues a nosotros básicamente nos están vendiendo esta idea de un brazo robótico en este momento. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferenciación entre qué es realmente una herramienta y qué es un reemplazo. Entonces, para nosotros es importantísimo pues aclarar qué cosas son herramientas y qué son reemplazos. Eso por un lado. Y por otro lado, decir también que las herramientas en general son neutras en ese sentido. Y vuelvo a ir con mis ejemplos. Un cuchillo puede ser maravilloso, un martillo puede ser maravilloso si yo utilizo el cuchillo para cortar un pastel o el martillo para cincelar una escultura, pero puede ser también muy asustoso si alguien me está persiguiendo con un Claro. cuchillo o con un martillo. Entonces, nuevamente, nosotros no somos detractores del uso de la inteligencia artificial o del aprendizaje de máquinas, pero sí de cómo lo están utilizando algunas personas de manera antiética y pugnamos por una legislación específica para cuidar los derechos humanos, los derechos morales, los derechos sobre datos personales, los derechos conexos a la imagen donde habita la voz y en los datos que sea pertinente una ampliación y cobertura de los derechos de autor y de propiedad intelectual, porque desafortunadamente muchas de las desarrolladoras de inteligencia artificial han estado infringiendo estos derechos de muchos actores de voz y de hecho en otras áreas del conocimiento y de las artes, porque se utiliza una figura que se llama el lavado de datos para nutrir estas bases de datos. Em, y pues nosotros básicamente pues estamos en contra de esto, en contra del lavado de datos y es básicamente para explicar como brevemente qué es esto del lavado de datos, es cuando estas empresas utilizan esta figura de abrir unas empresas que son aparentemente organizaciones sin ánimo de lucro y con fines de investigación para obtener exenciones legales y poder acceder a ciertas bases de datos con fines de investigación em, para después canalizarlas hacia otras que sí son con ánimo de lucro y explotarlas con fines comerciales, que es lo que ha pasado, digamos, para ponerlo en un ejemplo que esté alejado de mi industria, que es, por ejemplo, con las imágenes, que es, Sí. por ejemplo, esta base de datos muy popular en la industria de la imagen, que es Lion, que es una de las colecciones de datos que se utilizó, por ejemplo, para entrenar las versiones actuales de Stable Diffusion Imagen, que es lo que ha alimentado estas imágenes que nosotros vemos todos los días y nos impresiona tanto en Midjourney, por ejemplo, y como le decía ahorita, en Stable Diffusion. Entonces, cuando nosotros vemos estas imágenes, nos impresionamos un montón y a veces no sabemos de dónde es que proviene esto, pero pues estas imágenes provienen de nuestros drives, provienen de de imágenes que tienen de hecho, están registradas pues para ponerlo en contexto, una persona normal no podría utilizar esto en su vida normal sin que estuviera incumpliendo alguna regla o sin que esto pudiera ser calificado como un delito. Entonces, Claro. digamos que cuando tú dices como si esto podría ser hecho éticamente, claro que sí, así como estas bases de datos son nutridas de manera antiética, asimismo pudieron haber sido nutridas de manera ética y eso significa que pudieron haberle pagado a las personas de manera que pues ellos pudieran haber aceptado nutrir con sus datos esto y tristemente sin saberlo por años, de hecho ya por décadas, esto ha estado ocurriendo y muchos años y muchos, perdón, jugadores actuales de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas sienten que están por encima de la ley, de la crítica y del escrutinio público porque han hecho este raspado de información
y se ha hecho de manera flagrante y sistemática sin que se haya hecho mucho al respecto. Entonces, de repente, cuando nosotros estamos hablando de una camisa roja o de un té y abrimos nuestro celular y la publicidad que nos sale es justo de una camisa roja o de té, lo vemos incluso como, uy, qué perturbador o qué chistoso, pero está lejos de ser chistoso, porque realmente pues están recogiendo nuestra información, Sí, y cuando nosotros tenemos una aplicación abierta en nuestro celular y le damos a aceptar, aceptar, aceptar a cada aplicación que abrimos, realmente estamos alimentando un montón de inteligencia artificial, y al no tener, digamos, al no ser precavidos en el momento de abrir estas aplicaciones, realmente estamos regalando nuestra información. Em, sí, entonces, pues es una invitación también a que seamos como un poquito más suspicaces en el momento en el que estamos aceptando los términos y condiciones. Y nuevamente también invitar a estos nuevos desarrolladores a, pues a funcionar de manera más ética, porque pues no es tan difícil imaginar un sistema, una tecnología o algoritmos o modelos de inteligencia artificial o aprendizaje automático éticos que estén basados en el consentimiento, la propiedad intelectual, el marco legal, económico y los principios de equidad y justicia en los que nos enmarcamos hoy en día, y pues que estén compensando a las personas que están alimentando estos sistemas. Y pues creo que nosotros tenemos el derecho de decidir cómo hacer parte de estos sistemas o decidir no hacer parte de ellos. Y lo que ocurre, digamos, que en el estado actual del arte o de estos sistemas actualmente es que una vez estos sistemas están alimentados, estos sistemas no pueden desaprender. Una vez ellos han sido alimentados, uno simplemente no puede decirles cómo desaprende esto. Estos sistemas, una vez aprenden, ya no pueden olvidar. ¿Sí? O sea, claro, sí, ocurre sí, como en sí. esta película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que uno Sí, elige exactamente qué quiere olvidar. No, o sea, si para no, olvidar tendrían básicamente que borrar absolutamente todo y volver a reentrenar, que es lo que estos jugadores no quieren hacer. En ese sentido, pues nosotros queremos como, pues básicamente que pues exista esa opción, la opción de que uno pueda decidir como, ok, yo no quiero que mi base de datos, que mi arte, que mi voz, que mis imágenes, que lo que yo he creado como artista esté alimentando eso, y si está alimentándolo, pues que sea compensado de manera adecuada. claro. Algo muy importante que mencionaste vos que creo es importante recalcar es que mucha gente en el público general piensa que estas inteligencias artificiales aprenden de la nada, como que sale todo desde cero, pero son nutridas y son alimentadas por Así es. información. Así es. Sí, y Así es. siento que es muy importante hacer esa aclaración. Y bueno, por eso también te quería preguntar, si a vos te pasó alguna vez o le pasó a algún colega tuyo dentro de la industria que le hayan robado la voz o que hayan usado su voz sin permiso para entrenar una inteligencia artificial y cómo es el procedimiento legal para eso. Bueno, pues en este momento, de hecho, hay muchos casos. Digamos, hay más casos en el mercado angloparlante que en el mercado hispanoamericano. Sí, De hecho, el problema que hay en este momento es que en el mercado anglosajón la mayoría de estos casos se han resuelto em, lejos de los tribunales, es decir, que se han resuelto firmando acuerdos de no divulgación o NDAs, lo que hace que no hayan generado precedente. Si han compensado, digamos, a las personas que han sido afectadas, pero al no haber precedente hace que realmente pues no hayamos podido tener leyes al respecto, y eso pues afecta a toda la industria. Eh, Casos muy famosos son los de TikTok o los de Siri, por ejemplo, sí, en los que básicamente las personas, los nombres de las personas son Susan Bennett y Beb Standing, eh, que eran las voces originales de TikTok y Siri respectivamente. Al revés, creo que las dije al revés. Susan Bennett era la de claro, Siri sí, y Beb Standing la la de de Siri. TikTok. Y pues ellas habían licenciado sus voces para cosas completamente diferentes, y de repente Claro, terminaron escuchando sus voces en estas aplicaciones. Y pues básicamente esto impacta no solamente
sus carreras porque de repente pueden tener, no sé, tienen un contrato con Coca-Cola y de repente alguien, cualquier persona puede utilizar su voz para hacer anuncios comerciales para Pepsi, ¿no? Y esto genera también, digamos, Claro, una problemática desde el punto de vista comercial para ellas, pero también, digamos, impacta su marca personal porque de repente las ponen a decir palabras o cosas que normalmente ellas no dirían, ¿no? Y pues afecta su reputación. por supuesto. Pero, digamos, hablando específicamente del mercado hispanoamericano, sí está ocurriendo, ha ocurrido, hay personas que se han quedado sin trabajo. Tenemos, digamos, un caso muy popular ahora de un actor de voz que se llama Alejandro Graue, que solía, Sí, que solía grabar para un canal de sí, YouTube y fue reemplazado lo vi por el otro día. inteligencia artificial. Él hace parte también de OU ahora. eh, y también tenemos el caso de un actor muy famoso mexicano de doblaje que se llama Carlos Becerril, Sí, que lo utilizan para básicamente, clonaron su voz y lo utilizan para decir un montón de barbaridades, para decir improperios, pues obviamente sin consentimiento de él. Y pues es algo nuevamente que no, pues que está afectando su imagen, su reputación, que no tiene nada que ver con lo que él hubiera hecho, con lo que él hubiera licenciado. No le están compensando. Ahora hay páginas, perdón, que básicamente venden mensajes de cumpleaños, mensajes de cualquier tipo, em, que se están lucrando sin compensar obviamente a las personas y mucho menos a las empresas que realmente son dueñas de estos personajes para utilizando estas páginas de clonación, eh, y pues de manera completamente antiética. Y pues esto está mal. No solamente están afectando como a las franquicias, que digamos que uno diría como, bueno, no, pues las franquicias, o sea, digamos, si están afectando a Star Wars, pues o sea, pues no es tan grave porque pues claro, pues tienen mucho dinero, pero pues están afectando también como a las personas que le ponen voz a esos personajes, están afectando también, digamos, en es el estado actual del arte, de estos sistemas de clonación no permiten que realmente sea tan bueno, entonces tampoco es que quede tan prolijo, entonces pues también da una idea equivocada de... de la actuación y la interpretación de estas personas, porque obviamente uno escucha eso y dice como, "Uy, no, o sea, yo nunca haría una interpretación así, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho muchísimo mejor". claro, Entonces, no es lo mismo. que para nosotros es muy importante como pues que se nos tenga en cuenta y que nosotros tengamos la posibilidad también de hacer la curaduría sobre lo que nosotros interpretamos y que si decidimos, por ejemplo, tener una clonación o un sistema de clonación, pues que seamos compensados y por lo menos tengamos la posibilidad de decidir como, ok, si es mi voz, si quiero hacer eso o no quiero hacer eso, ¿no? Porque pues, o sea, si definitivamente me utilizan para decir un discurso que yo no diría o para, por ejemplo, hacer promoción de una campaña política con la que no estoy de acuerdo o em, proclamar o diseminar, por ejemplo, cosas que promueven cierto tipo de discriminación. Pues digamos que nuevamente está impulsando discursos que de repente no se alinean con lo que yo pienso como persona, como intérprete, y que no, que van completamente en contravía de lo que pienso como ser humano. Entonces, pues, Claro. digamos que como industria hay muchas cosas que nos preocupan, porque digamos que también es una promoción como peligrosa del fraude, peligrosa de valores antihumanistas, y pues que evidentemente necesita ser regulado. Claro que Bueno, yo te quería preguntar eso que estuviste mencionando vos, que hablaste un poco de que a veces los actores de voz escuchan un audio creado, clonado, con sus voces, y dicen, yo no lo habría dicho así. Y te quería hacer una pregunta muy importante sobre eso, que es, ¿qué opinás sobre la calidad de estos audios? ¿Crees que ya están en un punto en el que replican perfectamente las voces de los actores de voz, los narradores y todas las personas involucradas? ¿O que todavía se puede diferenciar un poco cuando es una inteligencia artificial?
Bueno, pues hay que hacer una diferencia, digamos, como te hablaba, hay hay dos tipos de tecnologías, digamos, que en este Sí, momento se están utilizando. Una de esas es el text-to-speech, que es una tecnología de síntesis que permite generar voz artificial y reproduce el contenido del texto en voz alta, tomando como modelos voces humanas, y el proceso se realiza tomando como, o más bien, como el proceso se realiza a través de diferentes tipos de síntesis y concatenación de voz, que es básicamente como cortar pedacitos sí, de voz humana, como en frases o de palabras o de fonemas, y lo que hace es tomar como entrada una secuencia de textos, la procesa y después de procesarla, la saca como, y el output eh, sale como lo que nosotros escuchamos, y lo escuchamos como la voz de Siri o la voz de Alexa o la voz de Cortana, ¿sí? Y sí, este tipo de texto todavía se alcanza a sentir pues sintético, cada vez menos, pero pues se alcanza a sentir todavía muy sintético. muy bien. Ahora hay otro que se llama el speech to speech, que es el voz a voz, que es una tecnología de inteligencia artificial. El otro es de aprendizaje de máquinas. El speech to Sí, speech es una tecnología de inteligencia artificial que permite la conversión de un discurso hablado a otro discurso hablado. Entonces lo que se hace es que se toma un discurso hablado que puede ser en un idioma, dialecto, acento u voz a uno diferente. En otras palabras, la entrada del discurso hablado es uno y la salida, el output, es otro completamente diferente en cuestiones tímbricas o prosódicas según lo que se programe. Entonces puede ser, la entrada puede ser en un idioma y la salida puede ser en ese mismo idioma o puede ser en otro idioma, en otro acento, en un ritmo, en otro género, en otro ritmo, en una edad, en otra edad completamente diferente. Entonces, pues, por ejemplo, podría entrar mi voz y podría salir en un idioma completamente diferente, en un acento completamente diferente, en otro ritmo, en otro género. Entonces podría entrar mi voz y salir, por ejemplo, la voz de una niña de 3 años en un acento argentino en otro idioma. Entonces, por ejemplo, claro. podría salir con acento argentino, pero en idioma francés. Entonces, en Wow, francés con acento argentino, niña de 3 años, ¿sí? wow, Y en este ya no es diferenciable. Entonces, ahora, lo que ocurre con el text-to-speech, o sea, el que todavía se alcanza a diferenciar, es que ahora se está poniendo sobre ese text-to-speech inteligencia artificial, es decir, sobre ese que es aprendizaje de máquinas, se está poniendo inteligencia artificial encima. Entonces, sobre ese que es aprendizaje de máquinas, que se le pone inteligencia artificial, también ya se está volviendo difuso. Entonces, claro, para el speech to speech, que ya es difuso y que es, digamos que es difícil discernir que es voz humana, pues ya lo que te digo, es muy difícil discernir. Y para este que es text to speech, que sí es, digamos, discernible, si se le pone encima otra capa, que es la capa de inteligencia artificial, se vuelve más difícil de discernir. Em, claro, entonces, nuevamente, por eso, digamos, el llamado a que pues necesitamos que haya como comités de ética en estas desarrolladoras. Nuevamente, porque hay unas aplicaciones, y yo soy el primero en decir, como hay unas aplicaciones que son interesantes para la inteligencia artificial, lo que decía, como em, hay unas inteligencias artificiales que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el reconocimiento de voz, que es una tecnología biométrica que identifica y autentica a una persona basándose en su voz, que es, digamos, algo que se utiliza en los bancos para reconocer a las personas cuando entran a sus sistemas bancarios. Es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. sí, El lenguaje, el Natural Language Processing, que es el procesamiento del lenguaje natural, que es una subcategoría de la inteligencia artificial que se enfoca entre la interacción entre las máquinas y el lenguaje humano, que permite em, la respuesta casi idéntica de las máquinas a la que haría un humano de forma natural al hacer un entrenamiento a través de estadísticas y comparaciones, y que permite que las máquinas den la impresión de comprender, interpretar y generar lenguaje casi como los humanos. Esto se viene haciendo también hace muchísimo tiempo. sí, Entonces podrías, por ejemplo, tú llamar a un call center y de repente pensar que estás hablando con un humano, pero no, estás hablando con una máquina. wow, Está el Automatic Speech Recognition, que es el reconocimiento de voz, que es una tecnología de voz que es speech to speech, que es una subcategoría del aprendizaje de máquinas que permite que las máquinas conviertan el habla humano
eh, en texto y utiliza algoritmos de aprendizaje automático para reconocer y transcribir palabras en texto. Entonces, digamos que es como al revés. Entonces, convierte lo que tú estás hablando en texto, que es algo que ya se utiliza muchísimo como para hacer dictados o para, por ejemplo, grabar estas conversaciones que tenemos por Zoom y hacer como, por ejemplo, tomar notas o hacer resúmenes. Entonces, digamos que hay un montón de cosas que son funcionales, o por ejemplo, para a una persona que ha tenido un accidente o que se ha quedado sin voz, devolverles las voces y que no tengan que sonar como robots. Esas cosas a mí me parecen que son súper interesantes para las personas, digamos, que tienen discapacidad visual. Hay unas aplicaciones para la inteligencia artificial que a mí me parecen supremamente loables y que tienen aplicaciones, pero me parece que nuevamente tienen que ser supervisadas y nuevamente hay que hacerles veeduría y también hay que hacer un estudio muy riguroso con respecto a cómo se está aplicando. em, Cómo se está haciendo la compensación, cómo se está haciendo el monitoreo de esas voces y adicionalmente fomentar pues la detección de cómo si se está cometiendo fraude o no, porque pues ahorita, por ejemplo, que estábamos hablando de este sistema biométrico, hay personas que están utilizando estas inteligencias artificiales para cometer fraudes. De hecho se han cometido asesinatos, se han cometido secuestros utilizando este tipo de inteligencia artificial. Entonces pues es algo que pues no es menor. En este momento, las desarrolladoras de inteligencia artificial y las voces producidas por inteligencia artificial específicamente no pagan impuestos. Los gobiernos necesitan impuestos y los territorios necesitan impuestos para que la economía pues se mueva. Y pues digamos una voz que no paga impuestos pues produce o un gobierno que no produce impuestos, un país que no produce impuestos pues produce estancamiento. Entonces, digamos que esto es muy problemático en muchos sentidos, ¿no? El desplazamiento de trabajos es muy problemático en muchos sentidos. Entonces, hay algo em, que, eh, pues que es muy importante para nosotros, o sea, para mí, digamos que he dedicado como gran parte de mi carrera a hablar sobre la ética y sobre la implementación ética de estas herramientas, pues para mí es muy importante como hablar sobre los principios éticos, ¿no? Sobre la autonomía, sobre la beneficencia, la no maleficencia, que establecen que es importante no causar daño a los demás, ya sea de forma intencional o no, el prevenir ciertas cosas a toda costa, em, y siempre como buscar el bien mayor para la sociedad y no solamente para unos pocos. La justicia, la confidencialidad, la fidelidad, y estos principios son aplicados también a lo digital y se vienen aplicando desde ya hace mucho tiempo, y por eso es que es aún más problemático que algunas de estas desarrolladoras no lo es, que esto no es nuevo. O sea, estas desarrolladoras ya lo saben. Los principios de ética digital, que son la privacidad, la honestidad, la responsabilidad, la seguridad, la sostenibilidad, son principios que se han desarrollado a través de los años y que ellos saben que existen, lo cual lo vuelve aún más problemático, digamos, la consecución de estas bases de datos, pues de forma, pues de mala fe, ¿no? Mm. En ese sentido, pues nosotros tenemos em, que hablar sobre estas cosas y pues sentar unos buenos precedentes en este momento y nuevamente, estar dispuestos a ensuciarnos los zapatos, remangarnos la camisa y estar realmente dispuestos a trabajar, porque tengo que adicionar algo, y es que cuando los avances tecnológicos significan una mejora en campos que están impactando a una industria que no es la nuestra específicamente, usualmente nos hacemos los de la vista gorda con respecto a las implicaciones que eso puede tener para esas industrias, con tal de que el resultado para mí y los míos sean para mejor. Pero es un poco diferente cuando a la industria que significa nuestro sustento diario es la que está siendo Sí, impactada. sí. Entonces, en este momento, pues es importante como que, ya que nos está impactando a todos, porque digamos que esta que es la cuarta revolución industrial nos está afectando realmente a todos y que habla ya, digamos, de un impacto supremamente grande a personas que tienen, digamos, unos antecedentes de privilegio, porque digamos que lo que está ocurriendo ahora en esta cuarta revolución industrial es que la gran diferencia es que esta cuarta revolución está realmente impactando a personas que antes no habían sido impactadas. Pues se está hablando, o básicamente está evidenciando esta gran diferencia que hay
de equidad en el mundo, ¿no? O sea, cuando se impactaba a las personas que no tenían estos privilegios, las personas normalmente no decían nada, ¿no? Como no me estaba impactando a mí, sino a las personas que estaban por allá, que no, a las que no le parábamos bolas o que no nos interesaban tanto, eh, pues simplemente nos hacíamos los de la vista gorda. Pero ahora que sí nos está impactando a nosotros, entonces ahora como que sí le estamos parando bolas, lo cual ya de entrada es problemático, ¿no? Pero pues esto que al estar impactándonos ahora, pues digamos que pues nos da mucho que pensar, pero pues al mismo tiempo nos puede ayudar y es un reto, ¿no? Es un desafío, es una lucha igual con tipo David y Goliat, ¿no? Porque pues habla, digamos, de estas figuras del oligopolio, donde hay una concentración de poder en en algunas empresas, en algunos sitios muy específicos, en el que digamos, estas empresas que tienen un poder político y un poder económico supremamente grande pueden decidir qué hacer o no, y las otras personas básicamente tienen que estar supeditadas a lo que ellas decían y no, y por eso creo que en este momento la unión es supremamente importante. El separatismo creo que es supremamente problemático en este momento, y creo que todos, no solamente como desde la industria del arte o la industria jurídica o la médica, porque todas están amenazadas, realmente tenemos que unirnos, y es más como un desafío como sociedad con respecto a la regulación y con respecto a la sostenibilidad y hacia los principios que debemos fomentar como humanidad, porque creo que es importante que todos estemos como caminando hacia una misma dirección, y que le estemos apuntando como a todas estas cosas que finalmente nos hacen a nosotros humanos, ¿no? Porque digamos que algo que a mí me gusta hablar mucho es como sobre los derechos humanos, Sí. porque digamos que las cosas que están siendo amenazadas y de las que a mí me gusta hablar sobre todo es sobre los derechos humanos que están aplicados como para todas las industrias, ¿no? El derecho a a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, a la privacidad, al trabajo digno y a la empleabilidad, a la seguridad nacional. ¿Y por qué me gusta hablar de eso? Porque hay preocupaciones de que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para fines militares o para amenazar la seguridad nacional y la legitimidad gubernamental. El derecho a la libertad de elección, porque la inteligencia artificial puede ser utilizada para influir en decisiones políticas y limitar la libertad de elección. La empleabilidad y el trabajo digno, pues es de lo que hemos hablado hoy en toda la entrevista, ¿no? El derecho a la igualdad ante la ley, porque hay preocupaciones de que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para perjudicar a ciertas personas o ciertos segmentos. De hecho, cuando hablamos, digamos, de esta publicidad, de lo que hablaba hace un rato de la camisa roja y de los test, estamos hablando de segmentación, a la libertad de expresión, porque pues como decía hace un segundo, estos sistemas se pueden utilizar para censurar contenido y para manipular y difundir noticias falsas. La discriminación, porque pues se puede discriminar ciertos grupos por raza, por género, por capacidad adquisitiva, y esto lo podemos mirar fácilmente si nosotros nos metemos, por ejemplo, a una página de Google Ads y miramos cómo estamos ahí segmentados. El derecho a la privacidad, por lo que te hablaba hace un rato, con respecto a cómo se están utilizando nuestras bases de datos, y a lo que a esta mala fe con la que han sido utilizadas estos términos y condiciones a los que sin querer queriéndole hemos estado dando a aceptar, aceptar, aceptar por tantos años. Entonces, nuevamente, es un esfuerzo y un desafío que tenemos como sociedad, y por supuesto desde las industrias artísticas y específicamente desde el segmento de la voz, pues nosotros como organización, como te decía, pues estamos dispuestos y estamos como comprometidos con alzar la voz como organización para representar a nuestra industria, pero al mismo tiempo estamos también en este momento em, eh, generando y estrechando alianzas con otras organizaciones. Ya tenemos alianzas con otras organizaciones, estamos muy felices por eso, porque digamos que salimos al público hace menos de un mes, salimos el 11 de abril de este año, hicimos nuestro lanzamiento, digamos, oficial en redes sociales ayer, que fue el Día de la Libertad de Prensa, y pues ya para este momento tenemos alianzas con Arte Estética, con The Human Artistry Campaign, estamos en comunicación y en reuniones con SAG-AFTRA, con NAOA, con el Instituto de Inteligencia Artificial y Ética de Montreal,
tenemos pues comunicación con Gravy for the Brain, con la Global Voice Acting Academy, pues por mencionar algunas, en ese sentido, digamos que pues estamos muy activos, estamos como haciendo y llevando a cabo diferentes proyectos de ley en los diferentes países donde tenemos embajadores. En este momento tenemos embajadores, entre otros, en Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Argentina, España, Chile, Canadá, Londres, en la zona oeste de Estados Unidos, en la zona este. Un Y montón. entonces, pues estamos realmente como, pues como te puedes dar cuenta, pues no es algo aislado y no es solamente una persona, sino que realmente es todo un movimiento. Y pues estamos pues avanzando a pasos agigantados en el poco tiempo que llevamos, y pues eso nos tiene pues muy felices porque somos una organización sin ánimo de lucro y todo lo estamos haciendo porque nuevamente, porque es una necesidad no solamente desde nuestra industria, sino es una necesidad de la sociedad. Claro. Bueno, lo bueno es que ahí justo, para terminar ya la última pregunta, te metiste justo en el tema que yo te iba a preguntar para concluir, que es la organización de OU, porque yo vi el lanzamiento, el video de lanzamiento que tiene y me pareció fascinante, más que nada la cantidad de apoyo que están obteniendo de todos lados del mundo y un montón de caras, voces reconocibles. Y quería preguntarte un poco cómo fue esa organización y más que nada si vos crees que la gran mayoría de tus colegas en la industria están a favor de todo lo que hablamos acá de la inteligencia artificial y de la regulación, o pensás que hay algunos que tal vez no estén tanto a favor. Y nada, más que nada, preguntarte cómo fue esta organización y cómo fue llevarle este mensaje a la gente. Bueno, pues yo creo que eh, hay un gran poder en en la información y en el conocimiento. Y creo que las personas que no se han unido y que no apoyan nuestra causa es realmente por desconocimiento. Claro, Muchos de ellos, porque pues obviamente los habrá, y nosotros somos conscientes de eso y pues está muy bien, como que habrá detractores y demás. sí, Creo que es por desconocimiento. La organización, como te dije, pues no era pública hasta, hasta el 11 de abril que acaba de bueno, pasar. menos de Y un no era mes. pública hasta que decidimos estructurarla desde el punto de vista organizacional, y se volvió pública hasta el 14, hasta el 11 de abril, pero el grupo se empezó a formar alrededor de los nominados y ganadores de los SOAS del año pasado. Los SOAS son los premios más importantes de La Voz. Eh, Sí, y pues digamos que esto obviamente le generó ruido a muchas personas porque dijeron como no, pues este grupo se formó como de las voces élite del mundo, y pues la realidad es que no fue así. Em, claro, de hecho, de la inteligencia artificial se estaba hablando en muchos otros grupos. La cosa es que pues la iniciativa tenía que salir de algún lado. Todo el mundo estaba hablando al respecto, pero nadie estaba organizando nada, y pues la organización se armó acá. Em, Ahora, tal era el auge de lo que se estaba ocurriendo en Estados Unidos y en todo el mundo en materia de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, que este grupo que se armó, se formó allá en Estados Unidos alrededor de estos premios, em, que se formó, digamos, para hablar con respecto a qué era lo que estaba sucediendo allá y como para ir a comer después de los premios, que se enfocó alrededor de la inteligencia artificial de manera espontánea. Ahora, después invitaron a más colegas que tuvieran conocimientos acerca del tema. De hecho, así llegué yo porque yo no claro, estaba en el grupo inicialmente. Y una vez se decidió estructurar la organización, creamos un manifiesto especialmente para invitar a más colegas, y de hecho todos los sectores cercanos a la industria de la voz interpretada y a todas las personas que quisieran unirse a nuestra causa. A mí me parece súper importante aclarar eso nuevamente, porque pues muchas personas creen como no, pues es que ahí solamente están las voces famosas o las personas estudiadas que saben con respecto al tema y demás. Y la realidad es que no, nosotros estamos de hecho buscando todas las manos que quieran venir a trabajar, y que sientan que no tienen voz o que la perdieron o que se las arrebataron, porque nuestro objetivo es informar para que las personas
se informen, porque nuevamente uno de nuestros principales objetivos es dignificar nuestro oficio en todos los nichos de mercado en los cuales la voz sea usada y explotada para que seamos compensados de manera justa, oportuna y adecuada dentro de los máximos estándares éticos por el trabajo que hacemos. Y eso incluye no solamente nuestras voces humanas, sino también nuestras posibles voces sintetizadas. Mm, por desconocimiento hay muchas personas que desafortunadamente están haciéndole mucho daño a la industria, regalando sus voces, alimentando estos sistemas de inteligencia artificial sin protegerse, que es algo que nosotros estamos haciendo en este momento muy bien, que es como informarnos, acercarnos a estas desarrolladoras, fomentando como el desarrollo em, de marcas de agua en audio, en metadatos, de algoritmos de detección, de tecnologías también como tipo Shazam, que nos ayuden como a mirar en dónde están nuestras voces, también a fomentar algoritmos. A desarrollo de algoritmos de autodestrucción de piezas que pues nos permitan tener un poco más de control, porque nuevamente hay mucha gente que también por este miedo de quedarse sin trabajo pues han querido como agarrar todo lo que ha estado apareciendo, y en ese sentido un proyecto que antes solía ser de 50 personas, ahora hay de repente personas que están haciendo estos proyectos que eran de 50 personas, lo está haciendo una persona. Y entonces está haciendo, como te decía, ahora hay unas tecnologías que permiten que uno se disfrace de muchas personas, Claro. entonces terminas haciendo el trabajo de otras 49 personas e incluso haciendo el trabajo del editor, del ingeniero de sonido. Entonces, pues estás impactando a un montón de personas, impactando el mercado, abaratando un montón de cosas. Y pues en ese sentido, pues se generan un montón de cosas que no están bien. Y pues por eso digamos que creo que es muy importante como esta invitación como a la industria, porque nuevamente es a unirnos y a no canibalizar el trabajo de los demás, y pues a informarse, ¿no? Porque yo creo que es muy importante el, el conocimiento, ¿no? Llegar como a todos a todos nuestros colegas, y que sepan realmente qué es lo que estamos haciendo, porque lo que te decía, como creo que el no apoyo, creo que es más desde el no conocer lo que realmente está pasando, porque creo que cuando realmente conocen qué estamos haciendo, qué es lo que está ocurriendo en el derecho, qué estrategias hay desde el derecho en este momento para protegerse, que es algo en el que nosotros estamos bastante informados. em, Creo que no es solamente fácil simpatizar con lo que estamos haciendo, sino que creo que siempre que nos escuchan, dicen como, uy, sí, ¿en qué puedo apoyar? O sea, Claro. de qué comité puedo hacer, puedo formar parte? Como, ¿en qué puedo ayudar? Sí, eso es lo que pasa siempre que nosotros nos dan la oportunidad de hablar al respecto. Entonces, básicamente, eso es digamos, esa es la experiencia que yo he tenido. Lo que te digo, yo fui uno de los últimos en entrar en este grupo, y por mi experiencia previa, pues terminé ahí de presidente. No era yo, nuevamente, mi expertise, yo soy pedagogo de la voz y cantante, pero pues digamos que dentro de mi grupo, digamos, dentro de las personas que entramos, porque los miembros fundadores éramos 68, pues dentro de los 68 yo soy uno de los menos famosos que hay ahí. Entonces, como que nuevamente es como, y me gusta decirlo, no para demeritar mi trabajo previo, porque pues me siento bastante satisfecho con lo que he hecho hasta el día de hoy, Por supuesto. pero es para decir como que en realidad somos un grupo que realmente está todo el tiempo como dándole la oportunidad a las personas que tienen las capacidades específicas para desempeñarse en los roles en los que pueden brillar, para ayudar a la industria, porque es que de eso se trata, como de darle voz a las personas y darle el protagonismo en los lugares donde pueden tener protagonismo, y ayudarnos a todos como industria, porque de eso se trata esto. No es de simplemente estar para calentar un puesto o estar de manera nominal, sino realmente estar dentro de la estructura
organizacional realmente para aportar. Perfecto. Bueno, entonces esperamos que sus voces sean escuchadas y que se consigan esas regulaciones y esos derechos que están pidiendo. Eso fue todo. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y por explicarnos todo esto. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo, a Rafael, de verdad, muy gentiles por este espacio, a Anmo Sugoi por el contacto y pues desde OU y de mi parte como presidente de la organización, pues estamos muy dispuestos a darle seguimiento a lo que necesiten y a, pues, a responderles todas las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias nuevamente por el espacio. No, gracias a vos. Muchas gracias.